Y son las 7 en punto aquí en el estudio de Radio Comienza un día nuevo. Estamos en un nuevo mes, el mes de octubre. Y hoy es el 3 de octubre. Afuera está lloviendo, hace un poco frío, pero aquí en el estudio hace calor. Y conjuntamente, esta noche otra vez, usted y yo nos vamos a alabar y a glorificar al único Dios que tenemos, a nuestro Padre Celestial. Bienvenido a otra edición de Una Nueva Semana con el Señor. Aquí estoy en la mañana y en la noche. Aquí estoy en tu reír y en tu llorar. Aquí estoy cuando estás solo y no quieres seguir. Mira bien, aquí estoy. Y si el sol se te ha nublado y aquellos que te amaron te han dejado, aquí estoy cuando estás solo y no quieres seguir. Mira bien, aquí estoy, cuando tú te sientes solo y no quieres continuar. Aquí estoy, cuando miras a lo lejos y no encuentras la verdad. Aquí estoy, cuando tú te sientes solo y no quieres continuar. Aquí estoy, cuando miras a lo lejos y no encuentras la verdad. Aquí estoy en tus problemas y tu llanto, cuando ríes, cuando lloras. Siempre he estado aquí, no te he dejado, contigo estoy. Y aunque no veas, no me escuches, a tu lado yo estoy y no te dejaré. Y aunque no veas, no me escuches, a tu lado yo estoy y no te dejaré. Aquí estoy, cuando tú te sientes solo y no quieres continuar. Aquí estoy, cuando miras a lo lejos y no encuentras la verdad. Aquí estoy, cuando tú te sientes solo y no quieres continuar. Aquí estoy, cuando miras a lo lejos y no encuentras la Ansiamos ese día, Señor. Cuánto anhelamos ese precioso momento, cuando ya no te veremos más con los ojos de nuestro corazón solamente, sino te veremos con nuestros ojos físicos también, y miraremos tu hermosura. Señor, Dios de mi salvación, Él ha sido tan bueno para mí. Oh, sí, cántale. Bendeciré al Señor, mi Rey, mi Salvador. He puesto mi esperanza en Él.
Señor, Dios de mi salvación. Él ha sido tan bueno para mí. Bendeciré al Señor, mi Rey y mi Salvador. Puesto mi esperanza en Él. Mi salvación, Él ha sido tan bueno para mí. Deciré al Señor, Rey mi Salvador, puesto mi esperanza en Él. Bendito sea Jehová la roca por toda la eternidad, mi escondedero y mi refugio eres tú, bendito Jehová. En tu palabra esperaré.
y mi refugio. Eres tú, bendito Jehová, en tu palabra esperaré y mi confianza en ti pondré. Oh gloria, oh aleluya, amén, 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 amén. Gracias, Señor, por darnos la oportunidad de llevar esta transmisión de esta noche. Gracias por llevarnos a donde estamos hoy. Y te pido, Señor, la bendición sobre las vidas de aquellos que nos están sintonizando. Te pido también tu bendición para todas las personas que hoy están pasando por turbulencias de la vida, que está enfrentando enfermedad o cualquier otra turbulencia en su vida. Te pido tu bendición para ellos. En el nombre de Cristo. Amén y amén. Bienaventurado el hombre que no anduvo en consejo de malos, sino que en la ley de Dios está su delicia, su delicia. Bienaventurado el hombre que no anduvo en consejo de malos, sino que en la ley de Dios está su delicia, su delicia. Será como un árbol plantado que se haya confiado junto a las corrientes. Dará su fruto en su tiempo, su hoja no cae, lo que hace prospera. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. No se levantarán, los malos no se levantarán en el juicio, en el juicio. Bienaventurado el hombre que no anduvo en consejo de malos, sino que en la ley de Dios está su delicia, su delicia. Bienaventurado el hombre que no anduvo en consejo de malos, sino que en la ley de Dios está su delicia, su delicia. Será como un árbol plantado que se haya confiado junto a las corrientes. Dará su fruto en su tiempo, su hoja no cae, lo que hace prospera. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. No se levantarán, los malos no se levantarán en el juicio, en el juicio. Será como un árbol plantado que se haya confiado junto a las corrientes. Dará su fruto en su tiempo, su hoja no cae, lo que hace prospera. No así
canción. Un feliz noche para Etlin y Setlin La Cruz, para Gladys Koch, Paulo y Carmen Barbosa, también para Gladys Carrasco y Mimi Carolina. Que Dios les bendiga. Especialmente para ustedes tengo la próxima canción. Un día orando le dije a mi Señor, tú el alfarero y yo el barro soy. Moldea mi vida a tu parecer. Haz como tú quieras, haz mi nuevo ser. Me dijo, no me gustas, te voy a quebrantar. Y en un vaso nuevo te voy a transformar. Pero en el proceso te voy a hacer llorar. Porque por el fuego te voy a hacer pasar. Quiero una sonrisa cuando todo va mal. Quiero una alabanza en lugar de tu quejar. Quiero tu confianza en la adversidad. Y quiero que aprendas también a perdonar. Un día orando le dije a mi Señor, tú el alfarero y yo el barro soy. Moldea mi vida a tu parecer. Haz como tú quieras, haz mi nuevo ser. Me dijo, no me gustas, te voy a quebrantar. Y en un vaso nuevo te voy a transformar. Pero en el proceso te voy a hacer llorar. Porque por el fuego te voy a hacer pasar. Quiero una sonrisa cuando todo va mal. Quiero una alabanza en lugar de tu quejar. Quiero tu confianza en la adversidad. Y quiero que aprendas también a perdonar.
Amén, aleluya, tremenda canción. La próxima la vamos a dedicar a nuestra gente de Almere, Ángelo y Naika Santiago y su familia. Y la vamos a dedicar también a Isaac, María Eugenia y su casa. Especialmente para ustedes, con bendiciones y muchos saludos desde el estudio de Radio Comienza un Día Nuevo. Esta canción. Solamente en Cristo, solamente en Él, la salvación se encuentra en Él. No hay otro nombre dado a los hombres, solamente en Cristo, solamente en Que se oigan las voces. solamente en Cristo, solamente en Él, la salvación se encuentra en Él. No hay otro nombre dado a los hombres, solamente en Cristo, solamente en A ver, mi mariachi. A ver si nos acordamos de este coro. Solo Dios hace al hombre feliz. Solo Dios hace al hombre feliz. La vida es nada, todo se acaba. Solo Dios hace al hombre feliz. Canten una vez más. Solo Dios hace al hombre feliz. Solo Dios hace al hombre feliz. La vida es nada, todo se acaba. Solo Dios hace al hombre feliz. ¿Alguien puede decir amén? Vamos orando hasta que baje el poder de Dios. Vamos orando hasta que baje el poder de Dios. Oh, gloria a Dios. Oh, gloria a Dios. Vamos orando hasta que baje el poder. Poder, poder, poder lo necesito para poder vencer las fuerzas del maligno. Ese mismo poder lo necesitas tú. Ese mismo poder lo necesito yo. ¡Vamos! Vamos orando hasta que baje el poder de Él. Vamos orando hasta que baje el poder de Él. Oh, gloria a Dios. Oh, gloria a Dios. Vamos orando hasta que baje el poder. Poder, poder, poder lo necesito para poder vencer las fuerzas del maligno. Ese mismo poder lo necesitas tú. Ese mismo poder lo necesito yo. Hermanos, vamos a pedir el fuego de Dios. Hermanos, vamos a pedir el fuego de Dios. Yo siento un fuego que me está quemando del Espíritu Santo que me está llenando. Yo siento un fuego que me está quemando del Espíritu Santo que me está llenando. Fuego, fuego, fuego del cielo queremos. Fuego, fuego, fuego del cielo. Hermanos, hermanos, vamos a pedir el fuego de Dios. Hermanos, vamos a pedir el fuego de Dios. Yo siento un fuego que me está quemando del Espíritu Santo que me está llenando. Yo siento un fuego que me está quemando del Espíritu Santo que me está llenando.
Tremendo, tremendo, aleluya, tremenda canción. Y felicidades esta noche para los cumpleañeros de la semana anterior. Felicidades a Amarelis de Asset, que estaba de cumpleaños. No me pregunta la edad, porque no sé la edad. Ella estaba de cumpleaños. Y saludos también y felicidades para Jean Petronella, que hoy está de cumpleaños, especialmente para ustedes. Muchas bendiciones y tengo la próxima canción. Alguna vez fui malo, reconozco, y más de 1000 errores cometí, que como hombre mortal he caído muchas veces y Dios me dio el poder de levantarme. Quiero que sepan que hoy soy diferente, que un cambio en mi vida recibí, que ya no estoy atado a los lazos del pasado, donde no tuve tiempo para mí. No me declararía inocente sin falla alguna y libre de culpa. Entiéndeme mi pueblo, que también tengo derecho a una oportunidad, Dios me la pudo dar. Un hombre nuevo soy, gracias le doy a Dios. Estando yo en la angustia, su mano me extendió. Un hombre nuevo soy, hoy tengo libertad. Ya no me aferro a nada, no miraré hacia atrás, no miraré hacia atrás. Vacío no se iba, si callaba tampoco se marchaba. Trataba de encontrarle a mi encierro una salida, mi vida se perdía cada día. No justifico nada con mi canto, quiero que el mundo sepa que no ando en lo mismo de ayer, que mi vida he cambiado, que Dios me ha dado otra oportunidad. Y hombre nuevo soy, gracias le doy a Dios. Estando yo en la angustia, su mano me extendió. Un hombre nuevo soy, hoy tengo libertad. Ya no me aferro a nada, no miraré hacia atrás, no miraré hacia atrás. Esa, suena. Jesús, Él me llena de paz. Nuevo de verdad. Hoy no me aferro a nada, su amor me llena más, su amor me llena más. Una nueva semana con el Señor. Recibe tu bendición y comienza tu nueva semana con música cristiana, oraciones, testimonios, mensajes bíblicos, saludos y mucho más. Todos los lunes de 7 a 9 de la noche, aquí en Radio Comienza un Día Nuevo. Se mueven los dinteles del cielo.
enseñaba mi mamá que mi Dios siempre recompensará. Que si camino de su mano, si de Dios no me he olvidado, Él es mi fuerza. Que había un galardón para quien guarda su palabra. Por eso cada noche con la Biblia me enseñaba esas palabras que quedaron, que se quedan muy grabadas en mi mente y corazón. La recompensa que me has dado es que si alzo mi voz tú me escucharás. Y que no importan los problemas porque siempre mis batallas tú las lucharás. La recompensa que me diste son mis hijos y mi esposa que me abrazarán. Y con tu mano me sostienes cuando la tormenta viene, me levantarás. ¡Ay, mi Cristo! ¡Te amo! Tantas veces que los golpes de la vida me dejaron mal herido. Tantas veces que confié y me traicionaron, inclusive mis amigos. Tantas veces que no supe a dónde ir y siempre terminé en tus brazos. Y me curaste las heridas, me cargaste con tu amor en tu regazo. Y por eso cuando canto no puedo ocultar el llanto en tu presencia. Pues tenerte cada día sin lugar a dudas es mi recompensa. La recompensa que me has dado es que si alzo mi voz tú me escucharás. Y que no importan los problemas porque siempre mis batallas tú las lucharás. La recompensa que me diste son mis hijos y mi esposa que me abrazan. Y que tu mano me sostiene cuando la tormenta viene, me levantarás. Y te agradezco todo lo que has hecho. Hoy te agradezco contigo en esta vida, ser tu amigo es mi deseo. Y aunque piensen que soy loco y al mundo le importe poco, yo te creo. La recompensa que me has dado es que si alzo mi voz tú me escucharás. Y que no importan los problemas porque siempre mis batallas tú las lucharás. La recompensa que me diste fue el perdón que allá en la cruz me regalaste. Y que ahora puedo estar seguro y en otras palabras tú me rescataste. Oh, ¡ay, mi Cristo! Desde chiquito me enseñaba mi mamá que mi Dios siempre recompensa. Tremenda canción. La próxima la vamos a dedicar con mucho cariño y deseos de bendiciones. La vamos a dedicar a Judith Reina y su familia. La vamos a dedicar a Norma Peters, Latifa Félix y sus familia, a Antonia Adriana Herrera. Y la vamos a dedicar también a Angela Cron. Especialmente para ustedes, la próxima canción. Seguimos alabando, glorificando al Rey de Reyes. ¿Qué le parece si se pone sobre sus pies en esta noche? Vamos a levantarnos para alabar el nombre del Dios Todopoderoso. Dale tus palmas ahí fuerte. En el altar de Dios, en el altar de Dios, el fuego está encendido, el fuego está encendido. En el altar de Dios, en el altar de Dios, en el altar de Dios, el fuego
está encendido, el fuego está encendido en el altar de Dios. Nadie lo podrá apagar, nadie lo podrá apagar, porque el fuego del Señor en mi corazón está. Nadie lo podrá apagar, nadie lo podrá apagar, porque el fuego del Señor en mi corazón está. Estarás tú velando como las 10:00, estarás tú velando. ¿Y qué va a pasar? Dígaselo. Y a medianoche, levante su voz. Y las que estaban apercibidas fueron con él. Y a medianoche llegó el esposo. Y las que estaban apercibidas fueron con él. ¡Cumbia! ¿Cuántos están gozando esta noche? ¿Quién vive? ¡Ya su nombre! ¿Cuántos creen que este avivamiento nunca se apagará? ¡Dale tu grito de guerra! ¡Eso! ¡Cumbia! Pero cristiana. Y a su nombre. Vamos a cantarlo juntos. Este avivamiento, ¿quién lo apagará? Dígaselo. ¿Quién lo apagará? ¿Quién lo apagará? Si el Señor lo ha dado, ¿qué? Permanecerá, permanecerá, permanecerá. Ni las pruebas ni los males nadie lo podrá apagar. Manda fuego permanente, manda fuego celestial. Ni las pruebas ni los males nadie lo podrá apagar. Manda fuego permanente, manda fuego. Con su mano así dígaselo. No vivo yo, mas Cristo vive en mí. Para mí el morir es vivir. Para mí el morir es vivir. Para mí el morir es vivir. Para mí la vida es Cristo. No vivo yo, mas Cristo vive en mí. Para mí el morir es vivir. Para mí el morir es vivir. Para mí el morir es vivir. Para mí la vida es Cristo. Porque más poderoso es el que está en mí y está en ustedes que el que está en este mundo. Con las palmas arriba, lávale al que vive. ¡Ah, ah, 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 ah! Satúrame, Señor. Lléname de ti. Queremos sentir tu presencia esta noche, Espíritu Santo. ¿Y sabe algo? Solo falta un grito de júbilo. ¡Hey! Dígaselo. Satúrame, Señor, con tu espíritu. Yo quiero escucharte. Eso. Satúrame, Señor, con tu espíritu. Satúrame, Señor, con tu espíritu y déjame sentir eso aquí en mi corazón, Señor, y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. ¿Alguien me puede decir quién vive? Buenas noches, saludos para todos mis hermanos y hermanas en todo mundo.
Hopi, bendiciones para todos. Iván de Groningen. Sí, nuestro gran hermano Iván de Groningen. Especialmente para Iván y su familia. Tengo la próxima canción. Bendiciones, hermano. Después de tanto tiempo que estuve yo sin ti, esclavo de este mundo que no me dejaba vivir. Un día yo le dije, no puedo más con mi Dios, y de rodillas clamé, cambia mi vida, Señor, cambia mi vida, Señor. Cambia mi vida,
cantar. Aleluya. Santo, 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 santo es el Señor. Santo, santo, santo es el Señor. Santo, santo. Bautiza, Señor, a tu pueblo con fuego del Espíritu Santo. Señor, de tu amor, el corazón de los santos. Y aunque los cielos se conmuevan, ayúdanos a cantar. Vive. Santo, 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 santo es el Señor. Santo, santo, santo es el Señor. Enfermos, no importa la enfermedad, y dile, Señor, que en Jesús hay salud y bienestar, y rompe, Señor, las cadenas que aquí tenga Satanás. Santo, santo es el Señor. Santo, santo, santo es el Señor. Santo, santo. Tu pueblo, Señor, bendícelo de tal manera que aunque la tierra se abra en dos, tu pueblo alzará la bandera, bandera de la paz de Dios. Y aunque los cielos se conmuevan, ayúdanos a cantar. Vive. Santo, 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 santo es el Señor. Santo, santo, santo es el Señor. Santo, santo. Bautiza, Señor, a tu pueblo con fuego del Espíritu Santo. Y llena, Señor, de tu amor el corazón de los santos. Y aunque los cielos se conmuevan, ayúdanos a cantar. Santo, 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 santo es el Señor. Santo, santo, santo es el Señor. Santo, santo. Levanta, Señor, los enfermos, no importa la enfermedad, y dile, Señor, que en Jesús hay salud y bienestar, y rompe, Señor, las cadenas que aquí tenga Satanás.
Tremenda canción. Señor, bendice tu pueblo. Esa es la letra de la canción. Y la próxima canción la vamos a dedicar con mucho cariño, con deseo de bendiciones y también con deseo de pronta recuperación para mi suegra Ivy Richards. Y la voy a dedicar a la familia Richards completa aquí en Holanda, para papá Mirko Winkler. La voy a dedicar a Sharaska, a Juni y su familia, Fernando y Erika, Kilian, Marcelo, Kiara y la familia completa aquí en Holanda. La voy a dedicar también a Bernadette Damasco, Rosel Stein, Greta Sánchez, Mama Lee y tía Viola y su familia que nos está sintonizando desde Suecia. Especialmente para ustedes, Caballo Blanco. Todo ojo le verá, todo ojo le verá, y toda rodilla se doblará, toda rodilla se doblará. Vienen las nubes, poderosos y santos, montado en un caballo blanco. Viene el Rey Jesús en toda majestad, y se abren los cielos, todo ojo le verá. Y viene todo ojo le verá, el que ha de venir vendrá, el que ha de venir vendrá, su cumplimiento está cerca ya, su cumplimiento está cerca ya, y viene en las nubes, poderoso y santo, montado en un caballo blanco, viene el Rey Jesús en toda majestad, y se abren los cielos, todo ojo le verá. Y viene en las nubes, poderoso y santo, montado en un caballo blanco. Viene el Rey Jesús en toda majestad, se abren los cielos, todo ojo le verá. Todo ojo le verá, y viene en las nubes, poderoso y santo, montado en un caballo blanco. Viene el Rey Jesús en toda majestad, y se abren los cielos, todo ojo le verá. Y viene, todo ojo le verá, todo ojo le verá, todo ojo le verá. Caballo blanco, todo ojo le verá, todo ojo le verá, todo ojo le verá. Es montado en un caballo blanco. Sí, Caballo Blanco. Otra tremenda canción esta noche. Y la próxima me pidieron, no sé, pero a los sintonizantes les gustan las rancheras. Pues si quieren pedir ranchera, pide ranchera, vamos a poner ranchera. Y la próxima la vamos a dedicar con mucho cariño, deseo de bendición también. Y deseo de una feliz nueva semana. La vamos a dedicar a nuestra gente de Bonaire y nuestra gente de Venezuela. La vamos a dedicar a la familia Richards, Ronnie y Magali y todos los hijos y hijas. A Farrenia y Yuri Yanga. La vamos a dedicar a Omachechi, Eric y Mirla, Soleyana, tía Mireya y la familia Natale completa en Caracas y Jessica Bedaria en la isla de Margarita. Y la dedicamos también a Cedric Martinson en Bonaire y Romanda Molina, especialmente para ustedes. La próxima canción.
desaparecerá, pero de todas ellas lo librará Jehová. Si Él es mi pastor, nada me faltará. Con Él ya nada temo, porque conmigo está. Clama a mí, yo te responderé. Cosas que tú no sabes, yo te enseñaré. No temas ni desmayes, nunca te dejaré. No quiera que tú estés, no quiera que tú vayas, contigo yo estaré. Su firmeza, Él es mi pronto auxilio, Él es mi fortaleza, es mi consolador, en el dolor y en la tristeza. Yo sé que soy pequeño, confío en su grandeza. Clama a mí, yo te responderé. Cosas que tú no sabes, yo te enseñaré. No temas ni desmayes, yo nunca te dejaré. No quiera que tú estés, o no quiera que tú vayas, contigo yo estaré. Cosas que tú no sabes, yo te enseñaré. No temas ni desmayes, yo nunca te dejaré. No quiera que tú estés, o no quiera que tú vayas, contigo yo estaré. No quiera que tú vayas, contigo yo estaré. Una nueva semana con el Señor. Recibe tu bendición y comienza tu nueva semana con música cristiana, oraciones, testimonios, mensajes bíblicos, saludos y mucho más. Todos los lunes de 7 a 9 de la noche, aquí en Radio Comienza un Día Nuevo. Se mueven los dinteles del cielo cuando... Que Dios les bendiga a mis hermanos. Habla el pastor Antonio de la Iglesia Evangélica La Puerta, la iglesia hispana en Campen, Overijssel. Ok, para los que nos siguen de otros lugares, estoy dirigiendo este mensaje desde la ciudad de Holanda. Hermanos, quiero saludarlos de todo corazón con un abrazo en el nombre de Cristo Jesús y darle la bienvenida a una nueva semana con Jesucristo, con el Señor. Una nueva semana con el Espíritu Santo de Dios y las promesas que Dios va a cumplir esta semana en la vida de todos aquellos que confían en Él. Quiero traerles un mensaje hoy, hermanos, muy importante. Para eso quiero dar una pequeña introducción que dice así: una persona decide ir a la iglesia por causa de la acogida que se le da a esa persona. Nadie se queda en una iglesia en donde no logra tener amistades, porque las personas son importantes para Dios. Las personas cuentan para Dios y Dios debe de contar para las personas, hermanos.
Amén. Igualmente quiero decirte lo siguiente, la iglesia no es la sede de un club en donde cada uno paga su mensualidad para que se haga lo que él quiere o lo que ellos quieren. La iglesia no es un abrigo de personas en donde cada uno busca sus propios intereses. La iglesia no vive la santidad umbilical en donde cada uno está preocupado con sí mismo o con él mismo. La iglesia de Jesucristo busca y procura la calidad total como cuerpo, buscando ser igual a Jesucristo. Amén. Ahora yo, antes de continuar, quiero hacer una pregunta. ¿Usted ya visitó una iglesia en donde la unidad es una realidad profundamente enraizada? Donde tú te sientes bien porque predican la verdad. No solamente porque se sonríen contigo, lo abrazan. Porque lo más importante en la iglesia es que se predique la verdad, mis hermanos. Yo quiero, hermanos, traer un mensaje a ustedes que yo he llamado la unidad. Es así de sencillo. La unidad. Y quiero que abran sus Biblias en el libro de Efesios capítulo 4, 1-7. El libro de Efesios capítulo 4, 1-7 dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Vamos a hablar de la unidad, y el primer punto que quiero hablar es sobre la ausencia de la unidad. Lamentablemente, la unidad está ausente en muchas iglesias. El ser humano de por sí, por naturaleza, es muy religioso. Y estamos hablando de cristianos, no estamos hablando de nadie más. Pero yo te quiero recordar una cosa: la iglesia no es perfecta, la iglesia de Cristo no es perfecta, aún no es perfecta, porque aún no ha regresado el Señor Jesucristo. Y la iglesia de Jesucristo está formada por personas imperfectas, pero ahí donde está el punto, que el Señor quiere que nosotros nos unamos a pesar de nuestras imperfecciones y nuestras diferencias. Te quiero dar un punto y quiero que entiendas lo siguiente. Escuche lo que voy a decir. La unidad entre los cristianos a veces es como el puerco espín. Usted sabe cómo es un puerco espín, ¿no? Ok, cuando el cuerpo espín tiene frío, aunque sus espinas le pueden hacer daño al arrimarse a otro puerco espín, para calentarse, ellos se juntan a pesar de que las espinas les produzca dolor, porque si no se juntan, no se calientan, y si no se calientan, se mueren de frío. Entonces, así debe ser la iglesia de Cristo. A veces hay espinas, hay cosas, hay diferencia entre los unos y los otros, pero a pesar de esas diferencias, si no nos juntamos, aunque a veces nos causemos mal, entonces el frío de las personas va a hacer que mueran espiritualmente. Ese frío espiritual va a hacer que la persona se vuelva sedentaria, pasiva, y no se una a aquellos que quieren hacer la voluntad de Dios. Amén. Hablemos de la ausencia. Cuando se habla de la unidad, casi siempre se comprende mal o se malinterpreta esa palabra. La unidad es mal entendida en el pueblo de Dios. Mateo 12:25 dice: sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí mismo no permanecerá. Una iglesia que no se une no permanecerá, mi hermano. No va a perdurar, mis hermanos. Una iglesia que se divide por las diferencias o por las opiniones es una iglesia fría, es una iglesia que no está buscando la presencia de Dios y no tiene tampoco la unción del Espíritu Santo. Por eso él dice: una casa dividida no se sostiene jamás, no se mantiene junta. Un reino dividido contra sí mismo es asolado. Y eso sucede cuando hay ausencia de la unidad. No olvidemos que el Cristo resucitado conoce todos nuestros pensamientos.
Esta verdad es muy reconfortante para toda la iglesia que vive en la unidad del Espíritu Santo. El único que conoce tu pensamiento y el mío es el Espíritu Santo, es Dios mismo, el Señor Jesucristo, aquel que murió en la cruz y resucitó al tercer día. El diablo no conoce tu pensamiento, solo tú lo conoces y Dios, nadie más. El diablo está esperando que tú expreses lo que tiene en la boca, para luego dividir las personas, para luego poner cizaña, para luego traer chisme en la iglesia y desunir a los hermanos. Esto significa que Dios sabe exactamente lo que queremos decir cuando nos dirigimos a Él. Pero también es una amenaza, eso de que Dios sepa todo lo que tenemos en el pensamiento, es una amenaza para aquellos que son malintencionados en la iglesia. Aquellos que no se quieren unir o que no luchan por la unidad de la iglesia. Iglesia o hermanos y hermanas que me están escuchando en este programa de una nueva semana con Dios o con el Señor, quiero decirte que Jesucristo conoce muy bien el egoísmo que hay en nuestras motivaciones y que puede afectar la unidad de la iglesia. Es muy importante entender eso, hermanos, porque el egoísmo daña relaciones, daña matrimonios. El egoísmo está separando las familias hoy en día. Recordemos lo que hizo el rey David, un hombre con un corazón para Dios, pero cayó en el pecado de egoísmo. Vamos a leer 2 Samuel 12, 9, 10. Dice: ¿por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Heteos heriste a espada, y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón, por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Heteo para que fuese tu mujer. Oiga el egoísmo de David. El egoísmo nos puede cegar los ojos a nosotros. David, un día de vacaciones, un día libre que se dio, vio una mujer muy bonita, no se importó de quién era, la tomó, fue muy egoísta, pensó solamente en él. Fuera de eso, mandó a matar a su marido. ¿Para qué? Para que la mujer fuera libre y se quedara con él. Imagínate, pongámonos a pensar nosotros, hermanos. Esta historia nos enseña cómo se ausentó la unidad de la casa de David por culpa de su egoísmo. Las previsiones de este versículo se volvieron una triste realidad por causa del egoísmo del rey David para con Urías y su esposa Betsabé. No nos olvidemos, el egoísmo es producido por la ausencia en la unidad. O la ausencia en la unidad se presenta por causa del egoísmo de las personas. Es muy importante entenderlo. Quiero hablar de un segundo punto sobre la unidad. Quiero hablar sobre la unidad de la visión. Y para tener unidad en la visión es importante que haya compatibilidad en la visión. Que estemos siguiendo el mismo Señor y que nos estén predicando que estamos siguiendo el mismo evangelio, no otro evangelio. Porque hay muchos evangelios que se están predicando en muchas iglesias que no es el auténtico y original que Jesucristo nos dio. Vamos a leer en Amos capítulo 3, versículo 3, 4. El libro de Amos capítulo 3, versículo 3 y 4 dice: ¿andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? ¿Rugirá el león en la selva sin haber presa? ¿Dará el leoncillo su rugido desde su guarida, si no apresare? Hermanos, con una serie de preguntas retóricas, el profeta Amos muestra cómo dos situaciones probablemente estén relacionadas y sean o no compatibles. Sean o no compatibles. Hermanos, una vez que un evento está en ejecución, una vez que tú ejecutas un evento, no se te olvide que eso va acompañado de otro evento o de las consecuencias. La pregunta es, si nosotros vamos a luchar por la visión, tiene que haber unidad en la visión. Dios nos dio una visión: predicar el evangelio en todos los lugares, hacer discípulos bautizándolos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Las iglesias que estén haciendo otra cosa, mis hermanos, no tienen unidad en la visión. No puede haber compatibilidad con el Evangelio de Jesucristo cuando no se hace lo que Él nos mandó a hacer. Recuerde que antes de subir Jesucristo al cielo fue la última orden que Él dio, las últimas palabras, ir por todo lugar bautizando, haciendo discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enseñándoles todo lo que yo os enseñé a vosotros. Eso es muy importante. Hechos capítulo 2:41. El libro de Hechos 2:41 dice: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Aquí vemos que aproximadamente 3,000 personas creyeron. Esto sucedió cuando Pedro predicó las buenas nuevas del Señor Jesucristo. Él predicó el Evangelio y la salvación, hermanos. Estos nuevos cristianos se unieron a los demás y fueron compatibles a las enseñanzas y se unieron a las reuniones de oración y de comunión. Los nuevos creyentes en Jesucristo necesitan estar en grupo cristiano para que puedan aprender la palabra, orar y madurar en la fe. Y de esa manera podemos unirnos en la visión que el Señor nos dejó a nosotros. Necesitamos crecer. Para poder crecer sanamente, hermanos, para poder crecer sanamente espiritualmente, necesitamos que la palabra no sea adulterada y que la palabra sea original y auténtica. Si usted se considera un seguidor de Jesucristo, entonces debe unirte al grupo de la iglesia en la visión. Si no lo haces, entonces no habrá compatibilidad. La unidad de la visión de la iglesia produce salud espiritual, motivación y dirige al creyente al camino del crecimiento cierto, el cierto y verdadero en el Señor Jesucristo. No hay otro nombre. Mateo 18, 19, 20, vamos a leerlo. Mateo 18, 19, 20 dice: otra vez, todos de vosotros se pusieron de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Oiga, qué maravilla. Eso se llama unidad. Cuando nos unimos 2 o 3 personas, en el nombre de Cristo Jesús, todo cuanto hablemos, pidamos, todo cuanto oremos y hagamos, el Señor lo está escuchando y lo responderá. Pero tiene que haber unidad en la visión. No hay otro nombre en el cual nosotros nos podamos reunir a orar. Aquí no hay santos, aquí no hay vírgenes, hermano. En la Biblia es auténtica. El único nombre del cual nosotros nos podemos reunir, en el cual podemos orar y en el cual hay salvación y vida eterna, es el nombre del Señor Jesucristo. Esa es la visión. En el cuerpo espiritual de los cristianos, en la iglesia, cuando se hace un acuerdo sincero entre 2 o 3, no importa, 2 o 3 personas sinceras, convertidas, entregadas al Señor, son más importantes y más poderosas. La oración de esas 3 personas es más poderosa que un acuerdo o una oración de un grupo grande superficial, hermano. La unidad de la visión de Jesucristo, en esa unidad, hermanos, todo es posible con la dirección del Espíritu Santo de Dios. Amén. Ahora quiero terminar, hermanos, esta palabra que les estoy transmitiendo en el nombre de Cristo Jesús, sobre la unidad. Y quiero hablar de un tercer punto y último punto, la unidad en la plantación, hermanos. La iglesia es un organismo de calidad total y permanente que se une. La iglesia fue plantada sólidamente, y cuando se planta sólidamente por la unidad en el Señor Jesucristo, con el auténtico evangelio, tenga la plena seguridad que esa iglesia perdurará, permanecerá, porque hay unidad en la plantación. Fue plantada en base a los principios bíblicos, no en base a una organización o ideologías, o no en base a la sociedad que vivimos hoy en día, porque esta sociedad no tiene nada que ofrecernos a nosotros. Somos nosotros los que podemos aportar algo a esta sociedad. Esta sociedad está perdida si no buscan a Jesucristo y piden perdón por sus pecados
el castigo será muy grande, hermanos. Vamos a leer Efesios capítulo 4, 16. Dice, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Aleluya. Si tenemos amor y si amamos realmente a las personas, a nuestro prójimo, tenemos que predicarles la verdad. Tenemos que advertirles y decirles que mañana puede ser tarde. Que mañana puede ser tarde, que no se espere más y que abra su corazón a Cristo. Que tome la decisión. Y de esa manera podemos dar testimonio a personas de lo que Cristo ha plantado en nuestro corazón también. No nos olvidemos que Cristo es la verdad, hermanos. Y el Espíritu Santo es quien nos guía a esa verdad. No nos olvidemos que Satanás es el padre de la mentira. Satanás intenta dividir a la iglesia. Satanás es un destruidor. Satanás es un mentiroso. Es un farsante. Satanás es un fraude. No nos olvidemos de eso. Y Satanás siempre está atacando a la iglesia de Cristo, especialmente cuando estamos unidos y estamos plantando nuevas iglesias, nuevos grupos, nuevos matrimonios y nuevas actividades para la gloria de Jesucristo. Como seguidores de Jesucristo debemos plantar un fuerte compromiso con la verdad. Esto significa que nuestra unidad debe ser sincera, hermanos. Y que nuestros actos deben reflejar la integridad de un cristiano bien plantado, pero plantado en la unidad cristiana. ¿Y sabe cómo nos damos cuenta? Por sus frutos. Se ve lo que hay plantado. Cuando tú ves el fruto del árbol, tú te das cuenta que el árbol está vigoroso o él está débil por medio de sus frutos. Hermanos, queridos oyentes, quiero decirles que defender la verdad por el amor no siempre es fácil. No siempre es conveniente y no siempre es agradable. Pero es necesario defender esa verdad para poder plantar la unidad en la iglesia, en nuestra familia, en el matrimonio, en el trabajo y en todo tipo de relación. Segunda de Corintios capítulo 9, 6. En 2 Corintios capítulo 9, 6 dice, pero esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente también segará generosamente. Gálatas capítulo 6, 8, 11. Gálatas 6, 8, 11 dice, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que según tengamos la oportunidad, hagamos el bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Esto lo dice Pablo, un gran siervo de Dios, un gran instrumento de Dios, que luchó por la unidad de los cristianos de la época, de la iglesia, que plantó iglesias con una visión cierta, la visión evangélica del Señor Jesucristo. Si no plantamos la verdad, ¿qué vamos a plantar, hermano? Dígame una cosa, hermano, con seguridad usted se sorprenderá si usted planta maíz y ven a hacer frijoles en las plantas que usted plantó de las semillas de maíz. Es imposible, porque la ley de la naturaleza dice que lo que que lo que plantamos recogemos, hermano. Esta ley se cumple también en las otras áreas de la vida de la humanidad. Toda acción tendrá consecuencias. Si plantamos para satisfacer los deseos de la carne, entonces vamos a recoger tristezas, decepciones, tentaciones y pecados. Pero si plantamos para agradar a Dios, recogeremos alegría, fuerza, vida eterna, etcétera, 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 hermanos. Quiero terminar diciéndoles una cosa, hermanos. Los comunistas dicen, unidos venceremos. Pero los cristianos decimos, unidos en la visión viviremos, y si no nos unimos, entonces moriremos. Hay que unirse, hermanos. Unidos en el nombre de Cristo Jesús como hermanos. Dejemos las diferencias y las opiniones a un lado, porque la verdad de Cristo es más importante que todo. Y unámonos para servir al Señor Jesucristo. La pregunta importante para terminar es, ¿qué tipo de semilla estás plantando? ¿Qué tipo de amistades estás plantando? ¿Qué tipo de pensamientos estás alimentando? ¿O de sentimientos? Hermanos, unámonos a Cristo
Unámonos a Dios Padre, unamos al Espíritu Santo de Dios y seamos una iglesia. No importa el tamaño de la iglesia, lo importante es el tamaño de la unidad en la iglesia. En el nombre de Cristo Jesús. Luchemos por eso, hermanos. Sigamos adelante, pidamos a Dios todos los días convicción, dirección. Que eso sería la gran bendición para nuestra vida cada día. Que Dios les bendiga, hermanos. Soy el pastor Antonio. Desde Holanda les mando este mensaje en el nombre de Cristo Jesús. Aprovechenlo, hermanos, mediten y unámonos al único que puede darnos la victoria, que es el Señor Jesucristo. Que Dios les bendiga y hasta la próxima. Chao. Hace tanto tiempo yo compré una iglesia a precio de sangre entre crudo dolor. Hace tanto tiempo que envié a mi hijo para rescatar lo que se perdió. Hace tanto tiempo que estoy deseando esa humilde entrega de un adorador que solo se postra ante mi presencia y no a las ofertas de una posición. Hace tanto tiempo que estoy deseando que muestre mi imagen, que es la del amor, que no se confunda entre tanta gente, que sea distinta solo como yo, que no se divida como suele a veces, entrando en contiendas y en discusión, buscando alcanzarse el más grande que el otro. Si en el universo el grande soy yo quiero una iglesia que me dé la gloria y procure la unión. Yo quiero una iglesia que sane al herido, que rompa cadenas, liberte al cautivo, que aclare la mente al que está confundido y que hable verdad. Yo quiero una iglesia que con su mirada brinde esperanza al alma angustiada. Yo quiero una iglesia que sane la herida de esta humanidad. Yo quiero un rebaño donde mis ovejas se sientan seguras y llenas de paz, donde mi palabra sea su alimento. Allí quiero morar. Yo quiero una iglesia que con su alabanza perfume mi trono, me dé ese lugar. Una iglesia que sepa hacer diferencia entre el bien y el mal. ¿Dónde está la iglesia que fue perdonada y que fue librada del castigo atroz? Aquella que al ver si alguno ha caído le tiende la mano y perdona su error. Iglesia despierta, ya llegó el momento de tu redención. Yo quiero una iglesia que sane al herido, que rompa cadenas, liberte al cautivo, que aclare la mente al que está confundido y que hable verdad. Yo quiero una iglesia que con su mirada brinde esperanza al alma angustiada. Yo quiero una iglesia que sane la herida de esta humanidad. Yo quiero un rebaño donde mis ovejas se sientan seguras y llenas de paz, donde mi palabra sea su alimento. Allí quiero morar. Que sane al herido, que rompa cadenas, liberte al cautivo, que aclare la mente al que está confundido y que hable verdad. Yo quiero una iglesia que
Una nueva semana con el Señor. Recibe tu bendición y comienza tu nueva semana con música cristiana, oraciones, testimonios, mensajes bíblicos, saludos y mucho más. Todos los lunes de 7 a 9 de la noche, aquí en Radio Comienza un Día Nuevo. Se mueven los dinteles del cielo. Cuando... Tú te vas a querer arrepentir si la trompeta suena. Cuando en medio del atraco suena la sirena. Cuando dañen a mamá o tal vez a la nena. Mejor búscate Jesús que rompe tu cadena. Y Pau, él rompió la cadena, él rompe la cadena. Mejor búscate Jesús que rompe la cadena. Rompió la cadena, él rompió la cadena. Mejor búscate Jesús que rompió la cadena. Ya no necesito jugo, tampoco del cigarrillo, porque Jesús me cambió y eso fue así de sencillo. Ahora que Él me hizo luz y nada apaga mi brillo, estoy machucando este luz sin necesidad de martillo. Activo, 24/7 siempre positivo. Hay revelación en las barras que escribo. Jesús no murió, te aseguro está vivo. Sentado a la diestra del Padre, ahora mismo escuchando esta barra. Me dijo que el tema va bien, pero que falta una guitarra y ¡pam! Cuando yo estaba perdido, Él vino y me rescató. En el lodo estaba hundido y nueva vida al medio. Sin fuerza y sin esperanzas mis cadenas rompió. También lo puede hacer contigo, bro. Créetelo que cuando estaba perdido Él vino y me rescató. En el lodo estaba hundido y nueva vida al medio. Sin fuerza y sin esperanzas mis cadenas rompió. Por eso lo alabo yo. Tú te vas a querer arrepentir si la trompeta suena. Cuando en medio del atraco suenen la sirena. Cuando dañen a mamá o tal vez a la nena. Mejor búscate Jesús que rompió la cadena. Él rompió la cadena, Él rompió la cadena. Mejor búscate Jesús que rompió la cadena. Él rompió la cadena, Él rompió la cadena. Mejor búscate Jesús que rompió la cadena. Él rompe la cadena, en mi vida no hay condena. Dalila, yo no soy Sansón, no busque mi melena. Palabra de la buena, pa' quitarte la pena. Y si el diablo está de portero, mete una chilena. Cristo de vuelta a la escena, el que llena tú la cena. Cuando no vais para la cena y te preocupa la nena. Bendiciones por decena y sin palabras obscenas. Ya no vivas del pasado, fotos y recuerdos, tú no eres Selena. Libre, 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 Jesucristo me hizo libre y me ha entregado el calibre, pa' que esta lucha la libre. No te me pongas sensible, que yo te traje combustible. Palabra picante y medicinal, la que rima de jengibre. Reprende el verdugo y se pudre el yugo, el enemigo queda mudo. Al mundo no acudo y si viene rudo, tengo a Cristo como escudo. No te lamentes si no se pudo, que no te venza la duda. Los traicioneros son ayuda, para resucitar necesitas un Judas. Te va a querer arrepentir si la trompeta suena. Cuando en medio del atraco suena la sirena. Cuando dañen a mamá o tal vez a la nena. Mejor búscate Jesús que rompe tu cadena y Pau. Él rompió la cadena, Él rompió la cadena. Mejor búscate Jesús que rompió la cadena. Él rompió la cadena, Él rompió la cadena. Mejor búscate Jesús que rompió la cadena. My sunshine. Y un feliz nueva semana para la familia Solellana. Que Dios les bendiga, para Cedric, para Geralda y todos los hijos y las hijas y sus familias. También para Tito y Monique, para Mariela Guerra y su casa en Málaga. Para Amarelis, Patricia, Amarelis de Asset, Patricia Iglesias, Armando Rigón y Jesse Perota. Especialmente para ustedes tengo la próxima canción. ¡Qué rico! Ángeles en mi pescado. Permiso, vienen a ayudar. Son legiones celestiales
bien la visión, porque con el rey de tiro aún no he terminado. Y ahora voy a poner fin a lo que he comenzado. Ángeles guerreros tienes que a favor del pueblo vienen a luchar. Cuando yo los necesito, tú le das permiso, salen a pelear. Déjalos pelear de nuevo, capitán. Déjalos pelear de nuevo, capitán. Déjalos pelear de nuevo, capitán. Déjalos que salgan al combate. Déjalos pelear de nuevo, capitán. Que su ayuda no me falte. Déjalos pelear de nuevo. Déjalos salir, déjalos salir, déjalos salir de nuevo, capitán. De nuevo, capitán. Los ángeles en mi rescate. gozo que tengo yo, el mundo no me lo dio, el mundo no me lo dio, y como no me lo dio, no me lo puede quitar, y como no me lo dio, no me lo puede quitar. El gozo que tengo yo, el mundo no me lo dio, el mundo no me lo dio, y como no me lo dio, no me lo puede quitar, y como no me lo dio, no me lo puede quitar. Si empezamos a cantar, esta tierra tiembla. Si empezamos a orar, hablaremos nuevas lenguas. Elías oró y el fuego bajó. Oró Josué y el sol se paró. Elías oró y el fuego bajó. Oró Josué y el sol se paró. Este gozo que yo siento en mi alma, solo Cristo me lo pudo dar. Este gozo que yo siento en mi alma, solo Cristo me lo pudo dar. Solo Cristo me lo pudo dar, solo Cristo me lo pudo dar. Este gozo que yo siento en mi alma, solo Cristo me lo pudo dar. Pero qué felicidad, pero qué felicidad, cantando todos en coro a nuestro Padre Celestial. Pero qué felicidad, pero qué felicidad, cantando todos en coro a nuestro Padre Celestial. El Señor me llenó de gozo, puso paz en mi corazón. El Señor me llenó de gozo, puso paz en mi corazón.
puso paz en mi corazón, puso paz en mi corazón. El Señor me llenó de gozo, puso paz en mi corazón. Pero qué felicidad, pero qué felicidad, cantando todos en coro a nuestro Padre Celestial. Pero qué felicidad, pero qué felicidad, cantando todos en coro a nuestro Padre Celestial. Yo no sé a lo que tú has venido, pero yo vine a alabar a Dios. Yo no sé a lo que tú has venido, pero yo vine a alabar a Dios. Aleluya, aleluya, yo vine a alabar a Dios. Aleluya, aleluya, yo vine a alabar a Dios. Yo no sé a lo que tú has venido, pero yo vine a alabar a Dios. Yo no sé a lo que tú has venido, pero yo vine a alabar a Dios. Aleluya, aleluya, 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 yo vine a alabar a Dios. Sí, el gozo que tenemos en nuestra alma, en nuestro cuerpo, en nuestra vida, no viene del mundo, viene solamente de Dios. Y la próxima canción la voy a dedicar con mucho cariño y deseos de bendiciones y deseo también para una tremenda nueva semana a la familia Dovale, para Gerald Dovale, su esposa Shudeska, para Shudreilis, Shuventley, Judrek y demás familiares. Especialmente para ustedes tengo esta canción, el favorito de Siervo de Dios, Gerald Dovale. Vamos a cantar a aquel que nos da la victoria, al que nos ciñe de poder, al que me ciñe de poder, aquel que mi victoria es. Solo a él alabaré, solo a él exaltaré, al que me ciñe de poder, aquel que mi victoria es. Solo a él alabaré, solo a él exaltaré. Dale alabanza a él. De ti será mi alabanza en la congregación. Cantaré y alabaré tu nombre, Señor. De ti, Señor, será mi alabanza en la congregación. Cantaré y alabaré tu nombre, Señor. Al que me ciñe de poder, aquel que mi victoria es. Solo a él alabaré, solo a él exaltaré, al que me ciñe de poder, aquel que mi victoria es. Solo a él alabaré, solo a él exaltaré. De ti, Señor, de ti será mi alabanza en la congregación. Cantaré y alabaré tu nombre, Señor. De ti, Señor, de ti será mi alabanza en la congregación. Cantaré y alabaré tu nombre, Señor. De ti, Señor, y será mi alabanza en la congregación.
creación al anciano de días se postrará. Toda lengua confesará, declarará su gloria, toda rodilla se doblará, adorando tu nombre exaltado será. Y tu reino, anciano de días, no pasará. Bendición y gloria, poder y honra, al anciano de días será. Toda nación y la creación, al anciano de días se postrará. Toda lengua confesará, declarará su gloria, toda rodilla se doblará, adorando tu nombre exaltado será. Y tu reino, anciano de días, no pasará. Vamos con sus palmas en alto. Sobre la tierra tú reinarás, al anciano de días cantar. Tu gran dignidad, Dios es sin igual, al anciano de días cantar. Sobre la tierra tú reinarás, al anciano de días cantar. Tu gran dignidad, Dios es sin igual, al anciano de días cantar. Toda lengua confesará, declarará su gloria, toda rodilla se doblará, adorando tu nombre exaltado será. Y tu reino, anciano de días, no pasará. No pasará. No pasará. No pasará. Sobre la tierra tú reinarás, al anciano de días cantar. Tu gran dignidad, Dios es sin igual, al anciano de días cantar. Sobre la tierra tú reinarás, al anciano de días cantar. Tu gran dignidad, Dios es sin igual, al anciano de días Una nueva semana con el Señor. Recibe tu bendición y comienza tu nueva semana con música cristiana, oraciones, testimonios, mensajes bíblicos, saludos y mucho más. Todos los lunes de 7 a 9 de la noche, aquí en Radio Comienza un Día Nuevo. Se mueven los dinteles del cielo cuando... Sí, estoy de nuevo con ustedes. Ya casi vamos finalizando la transmisión de hoy. Y al final de cada transmisión les quiero llevar a la parte que es muy importante, porque es la parte en la cual cada uno de los sintonizantes pueden tomar una decisión por su vida. Y esta noche les quiero llevar a un texto que es muy conocido. Es un texto de Mateo, capítulo 11. Pero antes quiero compartir lo siguiente con ustedes.
Estamos viviendo en el año 2022 y ya casi este año va finalizando. Y este año para mucha gente no resultó el año de cambio en el sentido positivo. Porque muchos esperaron que después de casi 3 años de un virus que ocasionó una pandemia, que este año, en este año vendrá la tranquilidad, que vamos a tener paz, vamos a ver cambio en el sentido positivo. Pero este año, el año 2022, resultó de ser aún más difícil que los 2 años anteriores. Los años en los cuales teníamos la pandemia se transformó en un año donde teníamos problemas y crisis y crisis y crisis. Muchos no anticiparon la guerra entre Rusia y la Ucrania. Muchos no anticiparon la situación alrededor de Taiwán. Muchos no anticiparon la inflación, la crisis de energía en la Europa, el empeoramiento de la crisis climatológica, la escasez de trigo, las amenazas nucleares que estamos oyendo casi cada día. El mundo está confundido. Nuestros jóvenes tienen problemas mentales y ya no saben qué identidad tienen. Estamos viviendo en un año donde un cierto grupo quiere oponer a la mayoría que tenemos que aceptar lo que se llama la sexualidad gender. Pero todo esto está ocasionando una confusión muy grande. El mundo está muy confundido. Tenemos rumores de guerras. Y debemos recordar que en la Biblia siempre había tiempos de crisis, tiempos donde había hambrunas y mucho más. La Biblia está full de crisis. Por eso hoy aún más importantes son las palabras de Cristo Jesús, que nos dice en Mateo capítulo 11, en el versículo 28 a 30, nos dice: vengan a mí los que estén cansados y afligidos, y yo les haré descansar. Lleven mi yugo y aprendan de mí, que soy manso de corazón. Así hallarán descanso para el alma, porque mi yugo es fácil de llevar y mi carga es ligera. Vengan a mí los que estén cansados y afligidos, y los haré descansar. Estamos viviendo en un tiempo donde la gente está en busca de paz, de tranquilidad. Y la Escritura nos dice, son las mismas palabras de Cristo que nos dice: yo, Cristo, les daré mi paz. Es una paz que no es del mundo, es mi paz, un paz que es verdadero y duradero. Sí, estamos viviendo en un año de muchas dificultades, de muchas crisis, pero no debemos dejarnos ser sobresaltados.
Porque como Cristo dice, esas cosas tienen que suceder. Pero lo que sí debemos tener en cuenta es que debemos hacer un escojo. No podemos quedar neutral, tenemos que hacer un escojo. Porque las cosas que están pasando ahorita en el mundo son los señales que Cristo está por venir. Y cuando Cristo regresa, ¿qué va a suceder contigo? Ahora debes escoger y obtener el ticket, el boleto, pero cuando que Cristo venga, puedes ir con Cristo. Porque los años de tribulación están por empezar. Cristo dice, otra vez, sus mismas palabras, vengan a mí los que estén cansados y afligidos, y yo les haré descansar. Mi yugo es leve y mi carga es ligera. Esta noche, si nos has sintonizado y ¿por qué hacemos estas transmisiones? Porque creemos que Cristo es real. Creemos en verdad que tenemos que llevar la palabra a otras personas para que cada persona pueda hacer el escojo para recibir la paz y la tranquilidad en su vida y para ser salvada. Cristo está por venir. Y si esta noche el Espíritu de Dios tocó tu corazón y esta noche nunca has tenido un encuentro con Cristo, pero sientes que esta noche tienes que tomar la decisión y tienes que tener un encuentro con Cristo Jesús, esta noche tienes la oportunidad. Te pido, si tú eres esa persona, para que bajes la cabeza, cierres los ojos y ora conmigo. Si esta noche quieres tener el primer encuentro con Cristo, esta llamada lo hago también a ti, que un tiempo has tenido un encuentro con Cristo, pero las dificultades de la vida te hicieron dudar y perdiste la fe y dejaste a Cristo. Esta noche puedes devolver. Esta noche Cristo te está esperando para recibirte de nuevo. Si tú eres una de esas personas, solo tienes que repetir esas palabras. Señor Jesús, vengo ante ti y te pido tu misericordia. Te pido que me perdones. Reconozco que fui desobedecido. Reconozco que soy un pecador y que te he fallado. Pero esta noche tengo arrepentimiento en el corazón. Y te pido, Señor Jesús, que vengas en mi vida y mi corazón, que me laves con tu sangre preciosa, que me des una nueva corazón, que me des un nuevo espíritu, que hagas de mí una nueva creación. Y te pido, Señor Jesús, que escribes mi nombre en el libro de la vida. Amén y amén. Y si has orado conmigo, te invito para que tomes contacto con nosotros. Tenemos el amor y el celo para darte información, para guiarte y caminar contigo el camino que Dios abrió para ti esta noche. Vamos a finalizar con
una bella canción. Mi hermano Seidre, que está de vacaciones, pues esta semana no tenemos las transmisiones en Papiamento, pero el próximo lunes, si Dios quiere, él estará de nuevo con nosotros, con la programación en Papiamento, comienza un día nuevo con el Señor, y yo estaré con ustedes en la noche con una nueva semana con el Señor. Chao, chao, chao. Gracias por sintonizar y hasta la próxima semana. There's a name that can silence every fear. There's a love that embraces the heartache, the pain and the tears. Through my faith and my doubting, I know one thing for sure. His word is unfailing, His promise secure. Todo va a estar bien, everything will be alright. Whole world's in His hands, your whole world's in His hands. In the darkness and the trials, He's faithful and He is true. The whole world's in His hands, todo va a estar bien. Oh, 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 everything will be alright. Oh, oh, oh. Father, you say everything's gonna be alright, but my circumstances say I won't last through the night. I need your word to hold me now, need you to pull me through. I need a miracle, a breakthrough, I need you. They say you hold the whole universe in your hand, but my world's falling apart like it is made of sand. Am I small enough to slip through the cracks? Can you take my broken pieces and put them back? Give me faith to believe you're on my side. Open my eyes to see you working in my life. Let the past remind me you never fail, and tell my soul it is well. Oh, y todo va a estar bien, everything will be alright. The whole world's in His hands, your whole world's in His hands. In the darkness, in the trials, He's faithful and He's true. Your whole world's in His hands, y todo va a estar bien. Everything, oh, oh, everything will be alright. Oh, 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 yeah. Todo va a estar bien. Oh, 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 sing let me know. Everything will be alright. Oh, 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 yeah. Yo, Padre, te confieso a corazón abierto que todo es muy incierto en este desierto. Mi vulnerabilidad está al descubierto. Siento que mi barca está muy lejos de su puerto. ¿Por qué será que ya no sale el sol en mis días? ¿Por qué mis noches son tan frías? ¿Por qué será que siento que me falta algo? ¿Por qué este camino gris se siente tan largo? Sé que estás sobrando aunque no te sienta. Sé que estás sobrando aunque no te vea. Sé que voy a salir de esta odisea. Sé que voy a ganar esta pelea. Sé que va a cesar esta marea temporaria, que en ti yo viviré una vida extraordinaria. Y aunque no puedo entender, me consuela saber que todo, yo sé que todo va a estar bien. Todo va a estar bien. Everything will be alright. The whole world's in His hands, your whole world's in His hands. In the darkness, in the trials, He's faithful and He's true. Your whole world's in His hands, y todo va a estar bien. Oh, 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 everything will be alright. Everything will be alright. Oh, oh, yeah. Todo va a estar bien. Todo va a estar bien. Oh, 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 everything will be alright. oh. He's got the whole world in His hands. He's got the whole world in His hands. He's got the whole wide world in His hands. Todo el mundo en su mano está, todo el mundo en su mano está, todo el mundo en su mano está.